Hola. Okay. Okay. Ahora voy a presentar a Maristela y cuando termine ella vamos a abrir las preguntas. Maristela Desvampa es socióloga, escritora e investigadora, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata de Teoría Social Latinoamericana. Sus últimos libros son Maldesarrollo, la Argentina del extractivismo y el despojo, Debates latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, y Del cambio de época al fin de ciclo, Gobiernos progresistas, extractivismo y movimientos sociales en América Latina. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a Graciela Esperanza y al Departamento de Arte de la Universidad de Itela. Estoy muy agradecida, sobre todo porque creo que estas grandes problemáticas que tienen tantas dimensiones deben ser debatidas, discutidas a nivel interdisciplinario desde diferentes campos. Yo vengo de la filosofía y la sociología y en realidad mi ingreso a las grandes problemáticas ambientales se hizo en los últimos 10 años, 12 años, de la mano de movimientos socioambientales. Es así como ingresé de alguna manera a los grandes debates contemporáneos ligados a la crisis socioecológica. En esa línea yo quisiera hacer una presentación en 3 movimientos. Es una presentación que espero que no exceda los 30 minutos, voy a tratar de sintetizar. En todo caso son 3 momentos. En el primer momento voy a hablar más específicamente sobre el antropoceno, en el segundo momento sobre una lectura desde América Latina, cuáles son las implicaciones, o en qué términos podemos hablar de antropoceno. Y en tercer lugar, me gustaría sí hacer un énfasis sobre los enfoques relacionales que se han venido elaborando desde el sur global. Así que, entrando directamente en tema, ese concepto que, como bien dijo Graciela Esperanza, es un concepto en el cual convergen diferentes miradas, es un concepto síntesis, que efectivamente da cuenta o propone un diagnóstico de la crisis socioecológica a nivel planetario e instala la idea de que la humanidad ha transpuesto un umbral, ¿no? Y que de ahí en más la respuesta de la naturaleza, ya ahora, no en el futuro, no es más lineal. La respuesta de la naturaleza no es lineal, sino que efectivamente son respuestas imprevisibles cuyas dinámicas también pueden ser irreversibles. Como Crutzen, quien acuñó la expresión o el concepto, Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, dijo, la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica de alcance global. Es un concepto síntesis porque, pese a que nace desde la ciencia de la Tierra, se expande hacia las ciencias sociales, las ciencias humanas y atraviesa también el arte. Entonces, brinda una posibilidad de conversación, aún en el marco de la crisis, que yo creo que no tiene parangón alguno y que es algo que debemos aprovechar. Sobre todo teniendo en cuenta que además la noción misma de antropoceno se instala en un campo de batalla, en un campo de disputa, porque no hay una sola concepción o lectura del antropoceno. Para hacer, digamos, decirlo de manera simple, podríamos decir que hay una concepción crítica, incluso antisistémica, que cuestiona a través del concepto de antropoceno las lógicas del capitalismo y su dinámica de desarrollo, y yo me inserto en esa lectura, y hay otras lecturas que en realidad no solo enfatizan la capacidad del hombre de haber cambiado, transformado el entorno, sino el poder mismo, ¿no? Que lo hace circular en el planeta.
Lo cual sin duda también deriva en una mirada más tecnocrática acerca de cuáles son las posibles soluciones de la crisis climática, ¿no? Están aquellos que efectivamente proponen salvar al mundo sin salir del capitalismo, sino fortaleciéndolo, para decirlo de manera más sencilla, ¿no? Son diversos los indicadores del pasaje del Holoceno al Antropoceno. Yo voy a ir muy rápido sobre esto, pero me parece importante subrayarlo. El Holoceno fue un largo periodo de 10.000 años caracterizado por la estabilidad. Todos somos hijos del Holoceno, no del Antropoceno, lo cual hace mucho más difícil nuestra posición y nuestro lugar para aceptar que vivimos en la era de la incertidumbre, ¿no? Pero en todo caso hay una serie de indicadores de los cuales sin duda la punta del iceberg es el cambio climático, que está ligado al aumento de las emisiones de CO2 y a otros gases de efecto invernadero. No hay que olvidar que a partir de 1750 o desde 1750 en adelante ha habido cambios muy importantes. Hoy la atmósfera tiene un 150% más de gas metano, 70% más de hidrógeno, 40% más de CO2. Hemos cambiado la composición de la atmósfera y esto está muy ligado a la quema de combustibles fósiles y a la deforestación, ¿no? Un segundo elemento es la pérdida de biodiversidad, que efectivamente la tasa de extinción masiva que hoy se está dando es realmente muy preocupante y además es cada vez más vertiginosa o rápida porque está ligada precisamente también al cambio climático. Tiene un carácter recursivo. No son solo los ecosistemas terrestres, sino también los ecosistemas marítimos que están en peligro. Y hay una frase de Dana Haraway que lo pinta muy bien. Dana Haraway dice que el Holoceno era el tiempo en el cual, aún en momentos de gran crisis, de condiciones desfavorables del ambiente, había tiempos y áreas de refugio para que las especies, las diferentes especies, pudieran desarrollar, digamos, o esa capacidad de resiliencia típica del planeta. Lo que el Antropoceno anuncia es que en realidad ha habido una aceleración tal que ya no hay más áreas de refugio. Cada vez quedan menos áreas de refugio, con lo cual la capacidad de resiliencia del planeta y de las especies es cada vez menor. Por ende, los tiempos que vienen ya no serán lo mismo que lo que han sido antes. Por supuesto, están también los cambios en los ciclos biogeoquímicos del agua, que han pasado al control humano en los últimos 100, 200 años. El ejemplo más típico es, por ejemplo, los cambios ligados a los ciclos del agua a través de la construcción de megarepresas, ¿no? Gran cantidad, miles y miles de represas en los últimos años. El aumento de la población, que hay que nombrarlo, hay que evidentemente hacer el énfasis ahí sin comulgar con una mirada malthusiana, ¿no?, del tema. Sin duda el aumento de la población, hoy somos 7.000 habitantes, en 1800 éramos 900 millones, hoy somos 7.000 millones, lo cual viene de la mano del aumento de la huella ecológica y también tiene que ver con la escasa capacidad de resiliencia del planeta, porque en la época actual estamos consumiendo más de 1,5 planetas por año. No hay capacidad de regeneración posible, ¿no? Y lo último tiene que ver con, por supuesto, los cambios en el modelo de consumo en los últimos 40, 50 años, ligado a la obsolescencia precoz y programada, pero sobre todo otro tema que en realidad nos incumbe mucho desde el sur, que tiene que ver con los cambios en el modelo alimentario, ¿no?, que es un modelo alimentario muy ligado a la desertificación y la tendencia a los monocultivos, piensen en el monocultivo de la soja, ¿no?, que está en manos de grandes corporaciones. Los cambios en el modelo alimentario son mayores y han sido controlados por estas grandes corporaciones en los últimos 30 o 40 años y sin duda contaminación, deforestación está muy ligado a esta problemática, así como a sus impactos sociosanitarios, ¿no?, sobre la salud del ser humano. Hay un autor, no recuerdo el nombre, un autor francés, que dice los cuerpos del Antropoceno son cuerpos tóxicos. Y esto está muy ligado a el modelo alimentario. A mí me gusta siempre dar cuenta, al menos ciertos debates, hoy no lo voy a hacer, simplemente hacer una mención a que hay diferentes narrativas del Antropoceno y que muchas de ellas tienen que ver también con
la periodización diferente que establecen, porque, por ejemplo, Paul Crutzen considera, y creo que hay un cierto consenso en ello, que el antropoceno comienza con la era de los combustibles fósiles, primero con la explotación del carbón, luego de los hidrocarburos, y que a partir de la Segunda Guerra Mundial asistimos a una aceleración a través o a partir del proceso de petrolización de las sociedades, ¿no? El Anthropocene Working Group de la Universidad de Leicester, son los geólogos, ¿no? Se tomaron un tiempo y durante 6 años estuvieron viendo si efectivamente, a través de pruebas estratigráficas, se podía probar que hemos ingresado al antropoceno. En el año 2016 hicieron un congreso en Sudáfrica, a partir del cual establecieron que efectivamente hay pruebas visibles, ¿no? Restos de plástico, de aluminio, de hormigón, de pruebas nucleares que dan cuenta del ingreso a una nueva era. Hay una tercera visión que a mí me parece muy interesante y que debatimos mucho desde las izquierdas latinoamericanas, que tiene que ver con el aporte de Jason Moore, que es como la perspectiva ecomarxista, ¿no? Que Jason Moore tiene una mirada de más largo alcance, es un historiador, y él sobre todo asocia el antropoceno con el capitalismo y al proceso de expansión de las fronteras de mercancías que comienza en la larga Edad Media, y da cuenta de cómo los ciclos del capital lo que hicieron es generar un modelo de expansión histórico-geográfico basado en la apropiación rápida y en la diversificación geográfica. Apropiación del recurso, agotamiento y búsqueda de nuevos territorios, expansión de las fronteras. El problema es que hoy, es una lectura interesante, también lo decía Wallerstein, estamos ante el fin de los commodities baratos. Las fronteras se van cerrando, ¿no? Ante la crisis socioecológica. En esa línea, Moore propone hablar de capitoloceno. Para resumir, yo creo que desde mi perspectiva hay que impulsar el alcance crítico y desacralizador, o más desacralizador que tiene el concepto, más ligado a esta idea de expansión de la frontera y mercantilización de los procesos de la vida. En ese sentido, yo no creo que el antropoceno pueda explicarse si no es por referencia a la expansión de las fronteras del capital, sobre todo ligado a el aumento del metabolismo social. El metabolismo social tiene que ver con el intercambio entre sociedad y naturaleza. Y lo que ha sucedido al compás del avance del capitalismo y sobre todo de la consolidación de un modelo de consumo es que hay cada vez mayor presión sobre las materias primas y sobre la energía, lo cual se traduce también por la mayor presión sobre los territorios y los bienes comunes. Y eso tiene resultados en términos de desposesión de territorios, expulsión de poblaciones, violación de derechos humanos, destrucción de ecosistemas. Digamos, esa es un poco la parábola, porque efectivamente, si no hacemos el vínculo con la fase de acumulación del capital, corremos el riesgo de tener una visión muy genérica o muy superficial de lo que es el antropoceno. Hay una geopolítica del antropoceno, no hay ninguna duda, ¿no? Hay una división, ha habido una división internacional del trabajo que ha implicado, sobre todo para los países del sur, una inserción subordinada. Hay un polo que podríamos decir es la geografía del consumo y hay otro polo que es la geografía de la extracción. Creo que estoy bien por acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, la periferia globalizada nos muestra, ¿no?, las marcas de esta geografía de la extracción. Pero bueno, antes de hablar un poco del sur y lo que sucede en América Latina, es necesario también poner el acento en el hecho de que la noción misma de antropoceno nos obliga a pensar de una manera holística la crisis socioecológica. No pensarla simplemente como una dimensión más, una parte más, o si ustedes quieren, un elemento más en la parte de la contabilidad de las grandes empresas, en nombre de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Digamos, requiere una mirada holística, integral, que efectivamente abarque los diferentes procesos que tienen que ver desde el modelo de producción, el modelo de consumo y el modelo de distribución que se ha instalado en el capitalismo
contemporáneo y que se expresa sobre todo a partir de la mercantilización de todos los factores de la producción ligada a la actual fase del capitalismo. Y en ese sentido, en América Latina tenemos una clara expresión de esta expansión de la fase de mercantilización, sobre todo a través del neoextractivismo, ¿no? El neoextractivismo es una ilustración, ¿no?, del avance de la mercantilización y sobre todo de la consolidación de modelos de desarrollo insustentables que hoy están siendo cuestionados por sus impactos o sus efectos. La noción de extractivismo es una noción acuñada desde América Latina. Es importante subrayarlo. Y es acuñada en los últimos 10 años al calor de los conflictos socioambientales, sobre todo en un periodo muy particular, a partir del año 2000, periodo en el cual se da también un alza muy importante del precio de los commodities, y en toda América Latina, digamos, todos los gobiernos, no importa si eran liberales, conservadores o progresistas, hacen una apuesta fuerte a la expansión de megaproyectos de carácter extractivo. Hay que decir que América Latina, recuerden Potosí, nació con el extractivismo. Este es parte del modo de acumulación originario también, ¿no? Fernando Coronil, un venezolano, decía que América Latina es una sociedad o son sociedades exportadoras de naturaleza. E insisto, ahí está Potosí para ilustrar precisamente este ejemplo. Pero al calor de la crisis socioecológica, hablamos de las nuevas dimensiones y hablamos de neoextractivismo, precisamente porque los proyectos que se van a implementar en América Latina tienen todos como característica la gran escala. Así como la crisis socioecológica es a gran escala, también lo son estos megaproyectos que se implementan en América Latina y que están ligados a la apropiación, ¿no?, de bienes comunes o de recursos naturales, como quieran llamarlos, y también muy ligados al aumento del metabolismo del capital y al cierre de las fronteras de los commodities baratos. Este concepto es un concepto que tiene una gran productividad analítica, teórica, y que ha sido apropiado también, tomado por los propios movimientos sociales, y que abarca una serie de, varias formas o modelos de desarrollo, ¿no? Desde la megaminería a cielo abierto, que ha generado grandes conflictos en todo el mundo, en América Latina no es una excepción, el modelo energético muy ligado a la expansión de las energías extremas, los combustibles fósiles no convencionales, desde el fracking, el offshore, es decir, el petróleo en aguas profundas y los crudos pesados, la construcción de megarepresas, por supuesto el modelo de agronegocios, ¿no?, que en ese sentido implica agricultura intensiva de la mano de un paquete tecnológico, ¿no?, transgénicos y pesticidas. En Argentina o en el cono sur es la soya o la soja, pero si ustedes van más arriba es la hoja de palma o la palma africana y por supuesto también los biocombustibles. Está también incluido lo que se llama el urbanismo neoliberal, ¿no?, de la mano de la expansión de proyectos urbanísticos y turísticos, muchos de los cuales destruyen ecosistemas importantes o avanzan sobre territorios ancestrales, y también, por supuesto, la sobreexplotación. La sobreexplotación que es uno de los rasgos característicos del extractivismo, sobreexplotación de recursos o bienes naturales cada vez más escasos y expansión de las fronteras de explotación. Todo lo cual también está muy ligado al acaparamiento de tierras, no solo la destrucción de territorios, sino el acaparamiento de tierras. En la actualidad, América Latina no es solo la región, no continúa siendo solamente la región más desigual del planeta, es también la región en donde hay mayor acaparamiento de tierras en el planeta, y eso está ligado a la expansión de estos modelos, sobre todo a la expansión de la frontera agrícola, ¿no? Movimientos socioambientales los hay en gran cantidad. Enrique Leff, un filósofo, el más filosófico de los ecologistas latinoamericanos, dice que lo que hubo en América Latina es un proceso de ambientalización de las luchas que no solamente incluyó a los pueblos originarios, sino también dio origen
a una serie de movimientos sociales con un fuerte carácter asambleario, local, podríamos decir en ese sentido multiétnico y multiclasista, que fue elaborando, ¿no?, un saber experto independiente de aquel que elaboran las corporaciones, las empresas, pero que también presentan los gobiernos, ¿no?, un saber diferente de crítica muy clara a estos modelos de desarrollo y sobre todo al productivismo que viene asociado con ellos. En ese sentido hay una pluralidad de formas de extractivismo en América Latina, no nos hemos privado de nada, ¿no? Tenemos todo, digamos, lo que pueda haber en el planeta, aparece aquí concentrado, ¿no?, a gran escala y promovido con los planes nacionales de desarrollo de todos los gobiernos, desde Evo Morales en Bolivia hasta lo que fue Uribe y Santos en Colombia. Todos los gobiernos. En ese sentido, lo que es interesante destacar, acá solamente ejemplifico que todos los modelos extractivos han generado movimientos de resistencia en todo el continente, pero me interesaba subrayar el hecho de que los movimientos de resistencia que se han ido generando en América Latina muestran tendencialmente, y digo lo de tendencialmente porque no se da en todos los casos, obviamente, da origen a lo que podemos denominar, lo que yo denomino el giro ecoterritorial de las luchas, ¿no? Esto es, la elaboración de un lenguaje común, crítico, en el cual convergen un discurso ambientalista, ¿no?, una revaloración del saber ancestral, comunitario, indígena, y al final del ciclo progresista 2015-2016 viene muy fuertemente a instalarse el lenguaje feminista, ¿no? En todo caso, ese giro ecoterritorial da cuenta de la emergencia de un lenguaje común, una lengua franca, podríamos decir, que atraviesa diferentes movimientos sociales, una nueva gramática política que inclusive permea el lenguaje de los movimientos alta globalización en distintas latitudes, en donde aparecen distintos tópicos que son una suerte de estructura de comprensión de la realidad, pero que también va dotando de una subjetividad política colectiva a los propios movimientos, ¿no? Temas como el del buen vivir, los bienes comunes, territorialidad, autonomía, justicia ambiental, derecho de la naturaleza, más recientemente el cuidado, la ética del cuidado. Y también hay que subrayar que efectivamente en la elaboración de ese saber contraexperto, o saber experto independiente, de esos movimientos que a veces son colectivos, a veces son movimientos mayores, de mayor alcance y envergadura, participan muchos intelectuales y académicos, ¿no?, que son también militantes. En ese proceso de ambientalización, la lucha argumentativa es fundamental, ¿no? Sabemos de que la relación de fuerzas es absolutamente desigual, pero no podemos prescindir de la lucha argumentativa, de hacer, como creo que decía Boaventura de Sousa Santos, de hacer un uso contrahegemónico del saber hegemónico, ¿no? En eso, efectivamente, y en el diálogo con las propias comunidades, donde lo que aparece revalorizado son los saberes locales y los saberes ancestrales, ¿no?, que en nombre de un discurso de homogeneidad, de un desarrollo homogéneo, fueron en general invisibilizados, sino destruidos. Y son diferentes las disciplinas que en América Latina están trabajando sobre esto. No son las disciplinas hegemónicas, no son estudiadas por los departamentos de ciencias políticas y de sociología de las universidades privadas y públicas de muchos lugares de este país o del continente, pero están ahí apoyando, promoviendo este nuevo lenguaje, desde la geografía crítica brasileña, la ecología política, la economía social, la sociología de los movimientos sociales, el nuevo constitucionalismo, la antropología crítica, que creo que no la puse ahí, sin duda, van confluyendo en un campo común, a veces con digamos, conceptos que nombran de manera diferente los mismos procesos, ¿no?, pero que creo yo, van ya constituyendo una suerte de stock de saber crítico, antisistémico, muy interesante. En ese sentido, yo quisiera
subrayar en la última parte, ¿cómo estoy con el tiempo? Bueno, pero 2 minutos más. Una cuestión que a mí me parece sumamente interesante, yo podría decir, hay 2 temas interesantes en este debate. El primero tiene que ver con la posibilidad de pergeñar, digamos, un enfoque diferente en la relación sociedad-naturaleza, ¿no? Caroline hablaba de las oposiciones binarias, ¿no?, que vienen tan asociadas al paradigma de la modernidad que establece, ¿no?, este dualismo ontológico entre sociedad y naturaleza, del cual se derivan todos los demás, inclusive el de hombre-mujer, razón, emoción, público-privado. Caroline Marchand ha hecho una linda historia también desde la perspectiva ecofeminista de cómo efectivamente se ha dado la transformación de la naturaleza en clave mecanicista, ¿no?, que es la que hoy en general predomina en Occidente. Pero este dualismo ontológico que tiene tantas repercusiones en términos científicos, en términos filosóficos, es lo que hoy está siendo cuestionado, al calor de la crisis, ¿no?, socioecológica. Esta división, ¿no?, esta segregación del hombre en relación a la naturaleza. El hecho de que el individuo o el ser humano sea pensado como independiente y por encima de la naturaleza. Y por ende, a lo que hemos asistido es a una revalorización de los enfoques relacionales, ¿no?, que lo que hacen es valorizar algo tan obvio como es la interdependencia, ¿no?, de los seres humanos y las distintas especies en relación al cosmos, en relación al universo. Antiguamente había una proliferación de visiones diferentes sobre la naturaleza, pero a partir de la modernidad se consolidó esa visión dualista que efectivamente subyace, ¿no?, a la crisis. Así que salir de la crisis socioecológica también, digamos, tiene que ver con desarrollar otras modalidades de relación con la naturaleza. Y en esa línea, donde la antropología crítica sin duda ha hecho aportes interesantes, pienso en Philippe Descola, para quien se ha dado el tiempo de el final de la gran separación entre sociedad y naturaleza. Pienso en Eduardo Viveiros de Castro, que es brasileño, que propone otras miradas, el perspectivismo amazónico, ¿no?, o amerindio, en donde efectivamente los otros seres vivos son también personas, ¿no?, en una visión en donde la interdependencia es sin duda fundamental. En América Latina tenemos diferentes narrativas, ¿no?, que buscan reformular esta relación desde la práctica. En realidad no todos ellos son discursos académicos, podríamos decir, ¿no? Y yo voy a nombrar 3 nada más. En primer lugar, la narrativa indianista, que sin duda al comienzo del ciclo progresista tuvo su momento de gloria en Ecuador y en Bolivia. Las nociones de buen vivir y de vivir bien, suma causa y suma camaña, en quechua y aymara respectivamente, fueron 2 conceptos iluminadores, 2 conceptos en construcción, que lo que buscaban era precisamente poner el acento en la posibilidad de desarrollar otra relación con la naturaleza a partir, digamos, de un modelo más comunitario, más ligado a la vida de los pueblos originarios, ¿no? Ha habido grandes debates en América Latina sobre qué significa el buen vivir. Ha habido también procesos de vampirización, digamos, y de vaciamiento de ese concepto tan rico que efectivamente se dieron sobre todo en estos 2 países, en Ecuador y en Bolivia. Pero el buen vivir es como una superficie amplia sobre la cual se pueden inscribir diferentes sentidos de corte emancipatorio. Sin duda, aunque insisto, es un concepto también en disputa. El segundo es el de los derechos de la naturaleza. El de los derechos de la naturaleza, ahí sí uno diría, tiene un origen más intelectual, académico, da cuenta de una visión más egocéntrica también, ¿no? Es Ecuador el primer país que lo sanciona, está dentro de la reforma constitucional que hizo en 2008, es el único país en el mundo que sancionó los derechos de la naturaleza. Al día siguiente, por supuesto, el gobierno de Rafael Correa hizo todo lo posible por desconocerlo, pero en todo caso la Asamblea Constituyente sancionó
los derechos de la naturaleza, lo que quiere decir es que la naturaleza es también sujeto de derechos y a ese nivel uno puede defenderla, ¿no? Reclamar la restauración cuando ésta ha sido dañada, ¿no? Hablar de derechos de la naturaleza no significa o no supone una naturaleza virgen, sino el respeto integral por su existencia, ¿no? El mantenimiento de sus ciclos vitales, de su estructura, de sus funciones, de sus procesos evolutivos. Y sobre todo cuestiona la lógica antropocéntrica que está bien asociada a la modernidad y es una respuesta de tipo civilizatoria. Hay ejemplos o mejor dicho, hay fallos en algunos países del mundo que han beneficiado o que han puesto el acento en los derechos de la naturaleza. Así, por ejemplo, en 2017 en Nueva Zelanda se habló, un tribunal sancionó los derechos de un río que hacía 150 años venían reclamando los maoríes. Y en 2017 también la Corte Suprema colombiana reconoció los derechos de un río cuya cuenca ha sido muy afectada por la megaminería y nombró a los defensores como guardianes del río. Hay ejemplos, es posible. En la Cámara de Senadores en Argentina hay un proyecto de derechos de la naturaleza que todavía no ha sido tratado. Y por último, en esas narrativas que podríamos decir cuestionan el antropocentrismo, está también el ecofeminismo y los feminismos populares del sur, ¿no? Que en los últimos años, creo yo, han tenido mayor protagonismo. Vandana Shiva fue una de las primeras en sostener una visión ecofeminista y en, sobre todo, buscar esa confluencia, o subrayar más bien esa confluencia entre género y ambiente, ¿no? Dando cuenta de que la experiencia de las diferentes, experiencias diferentes de las mujeres en cuanto a la salud y la supervivencia muestran de que hay un lazo, un vínculo muy sólido entre feminismo y ecología. Vandana Shiva, además, cuestiona claramente a los modelos de mal desarrollo, ¿no? Ella es una de las que retoma este concepto y subraya que efectivamente el ecofeminismo es la defensa de la biodiversidad en todas sus formas, mientras que el antropocentrismo, ¿no? La visión antropocéntrica es una lógica identitaria que niega la diferencia. De ahí su relación con los monocultivos, que no son solo físicos, podríamos decir, o están ligados, ¿no? A una plantación, que sino también son monocultivos mentales. Interesante como imagen. Pero bueno, para ir cerrando, porque sé que no me queda mucho tiempo, creo que ya lo agoté, en líneas generales podemos decir que en América Latina hay un discurso ecofeminista de tipo espiritualista que subraya la relación, ¿no? Con la defensa del territorio y el protagonismo de las mujeres en la defensa del territorio. Mujer, territorio, ¿no? Que tiene que ver con la defensa de los ciclos de la vida, aparece como un elemento fundamental a partir del cual las mujeres subrayan la necesidad de pensar en términos de interdependencia y de cuidado, el cuidado del otro, que cuando hablamos del planeta significa precisamente el cuidado de la naturaleza. De la interdependencia pasamos a la ecodependencia. Hay numerosos casos de mujeres que luchan contra la megaminería, que luchan contra megarepresas, que luchan denunciando el impacto de los agrotóxicos, como sucede aquí en la Argentina con las madres de Ituzaingó, en Córdoba, como ha sucedido con las mujeres de Famatina o las de Andalgalá en relación a la megaminería, y que efectivamente lo que muestran es esta desacralización del mito del desarrollo, ¿no? Una valorización del cuidado como piedra basal,